está abierta. Entonces no son ni discriminatorias, ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso. Es para todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial y el objetivo es fortalecer la producción nacional. ¿No teme usted que con estas medidas pueda haber una caída en el intercambio comercial con esos países? No, nosotros prácticamente exportamos muy poquito a esos países, muy poquito. La mayoría no importamos y no es para todo lo que ellos producen, ingresan a México con bajos aranceles. Es para ciertos sectores que consideramos que son importantes fortalecer en su producción nacional. Entonces, vamos a dialogar con ellos, pero sí es importante que se sepa a todo México y a al pueblo de China, al pueblo de los países en donde se está haciendo eso, que no tenemos absolutamente nada contra ellos, al contrario, mucha admiración, respeto del trabajo que realizan y de cómo han promovido su desarrollo, pero son decisiones que consideramos importantes tomar porque nuestra visión pues es fortalecer a nuestro país, pero siempre va a haber diálogo con ellos. Gracias, Presidenta. ¿Se suma usted al llamado que ayer hizo el canciller a los consulados y paisanos en Estados Unidos a que no celebren las fiestas patrias por temor a redada? Sí, más que no celebren, que tengan precaución. Esa es la orientación que tomó la decisión Cancillería de orientar. En los consulados siempre se hace el grito y se va a hacer en todos los consulados de México en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Es una celebración de nuestra independencia, pero pues bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, se dijo pues que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión. Gracias. Por otro lado, y al mismo tiempo también se hizo la comunicación a las autoridades de Estados Unidos, pues que era el Día de la Independencia de México y que muchos paisanos lo celebran allá. ¿Y ellos les contestaron algo? Aún no han contestado. Gracias. Por otro lado, se ha publicado que en todas las aduanas del país operan al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas, de acuerdo con la investigación que abrió la Fiscalía General de la República tras el aseguramiento del diésel que transportaba el buque en marzo. ¿Qué información han entregado sobre este tema, Presidenta? La investigación que se deriva, obviamente hay una parte que pues se resguarda por motivos de estar en proceso de investigación. La investigación que se hizo a partir del conocimiento del buque que llega a la costa de Tampico, que reporta que trae naftas, una sustancia que podía entrar con un permiso temporal de importación y no pagar impuestos. El descubrimiento de que en realidad no era nafta, sino era diésel. La investigación que se realiza, las detenciones que se hacen en ese momento en flagrancia y la investigación que se realiza de toda la trazabilidad, pues lleva a la detención de estos elementos de la Marina y empresarios y a civiles que se dedicaban pues a este ilícito que provoca un doble daño, porque es el no pagar impuestos por la importación del combustible y al mismo tiempo es un daño para que quien importa legalmente o quien produce, que es Pemex en nuestro país, pues no pueda vender el combustible porque se está vendiendo de manera ilícita a precios menores por no haber pagado impuestos. Entonces de ahí viene una investigación muy amplia. Como bien dijo aquí el fiscal, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, no ha terminado las detenciones. Todavía sigue la investigación en curso. Entonces, pues se va a ir informando conforme vengan estas detenciones. ¿Qué decimos por parte? Que es muy importante porque los adversarios y algunos dueños de medios de comunicación
bueno, de concesiones, de medios de comunicación. Y comentócratas y demás dicen, la corrupción lo estamos deteniendo nosotros. Bueno, no la presidenta obviamente, pero en nuestra administración, con las investigaciones. Es decir, cuando decimos es cero impunidad, es cero impunidad. Todo lo que dicen de que si estuvo involucrado el anterior secretario, las investigaciones dicen, y la Fiscalía establece quiénes están vinculados y quiénes no. Y hasta ahora, en particular en el exsecretario, incluso el fiscal dice, vino a denunciar, y a partir de ahí se abrió una investigación. Ahora, ¿por qué hay detenciones? Pues porque se descubre en particular este buque que llega a Tampico, y a partir de ahí pues se abre una cadena de investigaciones. Lo mismo hay otra de investigaciones que tienen que ver con el combustible que se encontró en ferrotanques que venían en ferrocarril y que también era ilegal. Entonces, ¿cuántas empresas? ¿Quién más está involucrado? Lo tiene que determinar la Fiscalía. Lo importante es que se está trabajando para que se erradique por completo el contrabando de combustible. ¿Cuál fue el monto? ¿Nos puede decir un estimado del monto que provocó, del daño que provocó en términos económicos este decomiso? ¿O este contrabando? No lo tengo en este momento, pero por supuesto se los puede dar la Fiscalía. Ajá. Presidente, por otro lado, la próxima semana también viene el primer ministro canadiense. Sí, viene hasta ahora, está por confirmarse ya en estos días, pero viene el 18 de septiembre, va a estar aquí todo el día en Palacio Nacional, vamos a tener varias reuniones y se va a dar conferencia de prensa conjunta ese mismo día. Hasta ahora es el planteamiento de la agenda que estamos realizando. Después el 19 él tendría algunas reuniones y ya regresaría a Canadá. ¿Qué son los temas, sobre todo en la renegociación? Pues la idea es, la revisión del tratado, perdón. Hay mucho comercio, ambos tenemos mucho comercio con Estados Unidos, pero también hay mucho comercio México-Canadá por el tratado. Y también hay mucha inversión de empresarios canadienses en México. Un caso es la minería, que tiene sus particularidades, que como siempre hemos dicho tiene que cumplir con toda la normatividad ambiental, pero hay otras inversiones. Hay inversiones, por ejemplo, en gas natural, que tienen mucho tiempo en el país. La empresa, una de las empresas concesionarias de ferrocarriles que era estadounidense, se vendió a Canadá, TransCanada, es decir, una de las concesiones de ferrocarril que va de México hasta Canadá, atravesando por Estados Unidos obviamente, es canadiense, y algunas otras empresas que tienen deseos de invertir en México, el fortalecimiento del comercio a través del mar, de puertos. Hay varios temas que estamos trabajando. De mi parte, solo última pregunta, discúlpeme. Hace poco se publicó una información de Reuters en donde señalan que hay una cooperación con la CIA, hay una estrecha colaboración con la CIA para la detención aquí en México de capos. Quisiera preguntarle específicamente si es así, o para localizar a los narcotraficantes está recurriendo o hay un acuerdo con el... Es falso lo que dice Reuters, falso. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso, no es verdad. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, es coordinación y cooperación en información que tiene Estados Unidos de sus agencias, se comparte con las instituciones del Gabinete de Seguridad
Y una vez que se tiene confirmada esta información, se opera en México por los propios elementos de defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la propia Fiscalía. Pero no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército Mexicano. Eso es totalmente falso. ¿De esa agencia no le pidieron permiso para que pudiera...? Enviaron solicitud de información, a ver si la próxima semana se las ponemos aquí. Finalmente no se contestó a la información pero sí se les dijo que era falso. O sea, no se contestó por escrito, pero sí se les dijo que lo que estaban presumiendo ahí no tenía fundamento. Gracias. Educación. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver acá. Buenos días, Yuber Carolina de Código Libre. Presidenta, con el tema que está del líder de la Luz del Mundo, hay acusaciones en Estados Unidos contra los dirigentes de la Luz del Mundo. Aquí en México le han solicitado algún tipo de colaboración o entrega, ya que hay varias personas involucradas, hasta legisladores involucrados con la Luz del Mundo. No tenemos esa información de que haya alguna investigación en particular relacionada con eso. ¿No le han pedido nada de los que están aquí involucrados en México? Nada. En otro tema, con lo ocurrido en Iztapalapa, tristemente, ¿cómo estaría dispuesto el gobierno federal entonces en hacer una revisión integral para todos los permisos de carga de estos camiones en el país? Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Aquellos que tienen, son permisos federales y además aquellos que en particular tienen placa federal. Tiene que hacerse la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, del gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para poder deslindar las responsabilidades y qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión. Se tienen que hacer los peritajes y tiene que sacar las resoluciones. Paralelamente, sé que la jefa de gobierno anunció que va a poner mayor regulación en el transporte de este combustible y nosotros ya estamos trabajando en ello y la idea es que pueda salir incluso la próxima semana. Presidenta, ¿cómo le fue ayer con la reunión que tuvo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo? Estamos colaborando con ellos, o más bien hay una colaboración conjunta en varios temas. No tiene que ver con préstamos especiales que el BID esté haciendo al gobierno de México. Hay una relación con el BID, obviamente, pero más que eso, ellos tienen un área de cooperación. Entonces hemos trabajado con ellos, por ejemplo, en algunos estudios de demanda que se hicieron para el tren de pasajeros. Ellos apoyaron a fondo perdido el estudio. O sea, no es crédito, sino sencillamente una donación que se hace para los estudios. El actual presidente del BID tiene mucha experiencia porque lo implementó él en Brasil desde antes, y es algo que el presidente Lula promueve mucho, que también lo tiene la India, que son los pagos electrónicos. Entonces, estamos muy interesados nosotros en propiciar el pago electrónico en nuestro país, que se deje de usar el efectivo, no completamente, obviamente, ¿no? Pero que cualquier tiendita de nuestro país pueda tener acceso a cobrar electrónicamente y que pueda, a partir de ese esquema, pues tener mayores oportunidades incluso de créditos. Entonces es algo que ha ayudado mucho a Brasil, mucho a la India y a otros países. Entonces estamos interesados en que ese instrumento se utilice en México. En México hay uno que hizo el Banco de México hace tiempo, que es el CODI, pero no se usa porque la banca no quiere que se use, la verdad, porque la banca cobra muchas comisiones y el CODI no tiene comisiones y debería de ser promovido pues por la propia banca. Entonces estamos trabajando en ese tema.
lo platicamos con ellos. Hablamos, por ejemplo, del tren México-Guatemala, México-Belice-Guatemala, de la ampliación del Tren Maya y del interoceánico hacia Centroamérica. Ellos están dispuestos a hacer estudios de rentabilidad de esos trenes para Belice y para Guatemala. Es algo que platicamos en su momento con el primer ministro de Belice y con el presidente de Guatemala. Entre otros temas, hablamos también del Plan México, de los polos de desarrollo para el bienestar y también pues de temas ambientales que ellos financian. Ok, Presidenta, también ahorita que hablábamos del tema de migración, su postura y todo, estuvo la directora general de la Organización Internacional para la Migración, se reunió con el canciller Ramón de la Fuente. ¿Usted tiene detalles de esa reunión y los temas que se tocaron en migración? Sí, también se reunieron con la secretaria de Gobernación. Le pedimos que pueda darles toda la información. Ok, y por último ya nos vemos aquí en la mañanera el miércoles, ¿verdad? No. Sí, les vamos a dar libre lunes y martes. Íbamos a hacerlo el lunes, pero los compañeros de CEPROPIE, que nos ayudan mucho con la transmisión en vivo, pues tienen mucho trabajo el 15 y el 16, porque tienen que transmitir el grito y después el 16 prácticamente se quedan sin dormir para poder transmitir, tener todo listo para el grito. Entonces se vuelve muy complejo que tengamos la mañanera, su transmisión en vivo y luego... Entonces esa es la razón por la cual 15 y 16 no va a haber mañanera y nos vemos hasta el miércoles. Bueno, nos vemos en el grito, espero que estén. Gracias. A ver la compañera que... Buenos días, Presidenta. Yana Alcántar de POPLAC de Guanajuato. El lunes la Universidad de Guanajuato inauguró la exposición Iconoclasia. Sin embargo, la exposición Iconoclasia. Sin embargo, unos días después, el jueves, pues ya está desmontada. Fue creada por Eder Damián Martínez Reséndiz, estudiante de la licenciatura en Artes Visuales, y bueno, fue clausurada cediendo a la presión que ejercieron en redes sociales católicos practicantes, grupos conservadores y la propia Iglesia Católica, quienes consideraron la muestra como una falta de respeto y una ofensa al uso de imágenes y símbolos religiosos. Asimismo, en el estado de Guanajuato, el gobierno planea llevar a las escuelas un programa de educación sexual basado en el modelo construido por el Centro Las Libres, el cual es referente en la promoción de los derechos de las mujeres. Sin embargo, pues también grupos conservadores han mostrado su inconformidad porque aseguran que se va a promover el aborto y la confusión de género. En su opinión, o también si nos puede responder el secretario Mario Delgado, ¿cómo se puede garantizar que en instituciones públicas y laicas prevalezca la libertad de expresión y de creación sobre los intereses de iglesias y grupos conservadores? Bueno, en todo el sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública es la autoridad, es la quien determina los planes y programas, y el espíritu de la nueva escuela mexicana, uno de los pilares, es la autonomía profesional docente, donde se le da la libertad a las y los maestros como profesionales de la educación de decidir cómo llevan a cabo en el aula, en la escuela y en la comunidad las experiencias de aprendizaje. Todo el modelo pedagógico se basa en eso. Hay una serie de contenidos en educación primaria, en educación secundaria, y ellos tienen la libertad de ejecutarlos. Ninguna autoridad estatal podría prohibir algún contenido como tú lo estás señalando. Gracias. Y Presidenta, ¿qué La educación pública en México es laica. Eso es producto de la reforma del siglo XIX. Y al mismo tiempo hay libertad de profesar cualquier religión. Y hay que respetar a quien profesa una religión. Pero la libertad conlleva al respeto de todas las expresiones. Entonces, cuando se defiende la libertad, pues hay que defender la libertad en la expresión de artistas,
respetando también a quien no está de acuerdo. Pero el que no está de acuerdo también debe respetar a quien no está de acuerdo con el que no está de acuerdo. Esa es la libertad en México. La libertad lleva respeto y responsabilidad. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la educación es laica. La pública es educación laica. Y la educación sexual es muy importante.